Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Netanyahu pedirá la inmunidad al Parlamento, aunque se desconoce cómo se ha de proceder ante una Knesset disuelta. El gabinete israelí discutirá un posible cese de fuego de mayor calado y alcance con Hamás. Estados Unidos envía fuerzas adicionales a su embajada en Bagdad, que fue atacada. La plataforma de gas natural israelí en el Mediterráneo comienza a funcionar. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Después, como saben, llegaremos a los temas culturales en nuestra agenda. Comenzamos. En otro suceso inédito en Israel, el primer ministro en funciones, Benjamin Netanyahu, anunció que pedirá la inmunidad al Parlamento, lo que congelaría temporalmente su procesamiento por 3 cargos de corrupción y le daría un poco más de oxígeno para seguir en primera línea política sin ser juzgado. Con esta decisión, Netanyahu, acusado desde noviembre de cohecho, fraude y abuso de confianza y que no logró formar un ejecutivo tras las elecciones generales de abril y septiembre pasados, pretende postergar el comienzo del juicio en su contra, probablemente hasta después de la formación del Ejecutivo tras los comicios del próximo 2 de marzo. Según anunció públicamente, espera seguir liderando Israel muchos años. Insistió en que los cargos que se le imputan son parte de una persecución de la justicia. La petición de inmunidad abre un interrogante legal y de procedimiento, puesto que la Knesset está disuelta y el comité que debe valorar la petición, que luego debería ser ratificada por el Pleno, no llegó a ser formado tras los últimos comicios por el fracaso en los intentos de formar gobierno. Sí, así que ahora, en vez de aclararse un poco la situación, lo que se hace es todavía ser más compleja, más desconocida y totalmente inédita en el panorama político e incluso, diríamos, legislativo o judicial israelí, porque esta situación no había sido contemplada porque nunca había aparecido un Netanyahu por ahí con esta situación tan particular. Así que Netanyahu seguramente va a obtener la inmunidad porque, si bien no tiene la mayoría absoluta, sí que tiene la mayoría simple con su bloque, con lo cual... pero el tema es que quién va a votar, porque esta Knesset, la última, la elegida en septiembre, ni siquiera tomó posesión de su cargo. Es decir, como no se formó gobierno y no se convocaron no sé exactamente. Yo creo que en Israel no lo sabe ni el encargado de saberlo, que es digamos algo así como el fiscal del Estado, el fiscal general del Estado, Abihai Mandelblit, que es el que presenta las acusaciones contra Netanyahu. Pero ante si hay una votación, ¿cómo se puede hacer esa votación y qué validez tiene si no la vota la Knesset y si la vota solamente el comité temporal que se encarga de estas situaciones? Ahora, como está pasando en España, que tampoco tenemos... en España sí hay un parlamento constituido, pero que hay situaciones en que todavía no se ha votado al nuevo parlamento y ya se han disuelto por la convocatoria de elecciones. Pues en esos momentos siempre hay una comisión gestora o alguien, pero no están preparados ni está estipulado en ninguna parte qué es lo que se debe hacer. Así que me imagino que esta es una jugada que Netanyahu ha estudiado muy en detalle justamente para que no se pueda anular o no darle la inmunidad en este caso hasta que haya elecciones. Luego, llegado el 2 de marzo o el 3 de marzo que se sepan los resultados, pues tampoco tendremos las cosas muy claras, porque me imagino que el resultado de las votaciones no será terriblemente distinto al que fue en abril y septiembre del 2019. Por lo tanto, la conformación de un gobierno va a depender de coaliciones en las cuales casi de forma inevitable el partido Likud de Netanyahu va a tener que participar, y si participa el partido Likud, que ha refrendado como candidato a Netanyahu incluso en unas primarias, pues va a ser muy difícil que Netanyahu no se salga con la suya una vez más.
Tras varias publicaciones sobre un posible cese al fuego entre Israel y el movimiento terrorista Hamás con mediación de Egipto, el gabinete israelí se reunió este miércoles para discutir sobre el acuerdo. La semana pasada, el comandante del ejército, Aviv Kojavi, apoyó un posible acuerdo de cese al fuego y lo calificó como una oportunidad para Israel. Por el lado de Hamás, el acuerdo implicaría la suspensión de los disturbios en la frontera, así como el lanzamiento de cohetes hacia Israel. Además, Israel estaría también pidiendo certezas de que el movimiento terrorista interrumpa sus actividades en la zona de Judea y Samaria. Por su parte, Israel avanzaría medidas humanitarias y de desarrollo para la población en la Franja de Gaza, por ejemplo, la entrada diaria de 5.000 trabajadores palestinos de la Franja a Israel. En el pasado entraban hasta 120.000 palestinos de Gaza a Israel para trabajar, aunque desde la llegada del movimiento terrorista Hamás al poder fue interrumpido este movimiento masivo. Desde Cisjordania ya ingresan hoy en día alrededor de 80.000 palestinos para trabajar en empresas israelíes. Otro de los temas tratados en el acuerdo de cese al fuego sería el regreso de los israelíes que se encuentran en manos de Hamás, incluyendo los cuerpos de 2 soldados que murieron durante la operación Margen Protector, así como 2 civiles israelíes. Bueno, ya la semana pasada se estaba hablando del posible cese al fuego, como si fuera la noticia del siglo, de que sí, que se está hablando. Vamos a ver, Israel habla con Hamás desde hace 14 años, ¿no? Desde que abandonaron la Franja de Gaza, y a pesar de ser enemigos declarados, siempre ha habido alguna forma de interlocución a través de intermediarios, no de forma directa, evidentemente. Y más después del último operativo, que fue en 2014, el operativo a gran escala de Margen Protector, a lo que había que sumar el tema del interés israelí por recuperar los cuerpos de los cadáveres de 2 soldados israelíes que murieron en dicho operativo, y a varios civiles israelíes que han pasado de Israel a la Franja de Gaza por error, etcétera, etcétera. Lo que se anuncia no es un cese el fuego, porque el cese el fuego está vigente, es el mismo que tenemos desde hace más o menos un año por mediación de Egipto, cuando pues hubo ciertas, digamos, escaladas en el lanzamiento de misiles por parte de Hamás, porque las tuvimos hace mes y medio, pero por parte de Yihad Islámica, que luego justamente perdió a su líder militar. Hamás acusó a la autoridad palestina, pero todos sabemos que fueron ellos mismos los que dieron el chivatazo de cómo hacerlo a Israel. Por eso digo, esto es una cuestión de hipocresía de cara a los medios para salvar la cara tanto de Hamás de cara a su población, de decir, no estamos negociando con Israel y no vendemos a nuestros hermanos palestinos para que los maten, y de Israel casi lo mismo, decir, nosotros no hablaremos jamás con un grupo como Hamás, que es terrorista y que quiere la aniquilación de Israel. Bueno, sí se habla, sí se negocia, y lo que se está hablando es de un cese de fuego que tenga un poquito más de alcance, tanto a nivel de implementación, es decir, de las cosas que van a suceder desde la firma, como en el tiempo que se prolonguen. Pero esto de que se prolonguen en el tiempo es muy difícil, ni siquiera después de los 14 años o los 12 años, 13 años casi que Hamás ostenta el poder en la Franja de Gaza, pues se ha puesto de acuerdo con la autoridad palestina, es decir, con su propia gente. Por mucho tiempo se ponen de acuerdo unos meses y enseguida se va todo al garete, así que va a ser muy difícil de que tengamos una noticia de alcance, de decir, hay un cese de fuego, se avanza muchísimo. Sí, puede ser de que los periódicos en los próximos días, semanas o meses anuncien a bombo y platillo de que ha llegado prácticamente el Mesías a la zona, pero tampoco hay que creérselo porque las cosas todavía no están, desgraciadamente, lo suficiente maduras para un acercamiento mayor. Es más, cada vez se ponen más verdes en vez de más maduras. Lo único que va cambiando el color de las relaciones de Hamás con Israel en la zona es
a través de los terceros. Es decir, cuando perdieron el apoyo de los hermanos musulmanes por el cambio de gobierno en Egipto, o cuando Daesh pierde fuerza militar y entonces los terroristas que presionan desde el sur de Egipto pierden fuerza, o como en el caso de Yihad Islámica, cuando se pone, digamos, en una situación muy compleja a esta organización terrorista, pero siempre el beneficiado en estos casos es Hamás. Bueno, seguiremos informando, tampoco estamos para tirar cohetes, pero si por lo menos hay un poquito más de tranquilidad, especialmente en la zona fronteriza, pues lo va a agradecer mucha gente que vive por allí. Continuamos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, anunció el envío de fuerzas adicionales para apoyar al personal de la embajada estadounidense en Bagdad, tras el asalto de cientos de simpatizantes y miembros de milicias chiíes a la legación diplomática en la capital iraquí. Pocas horas antes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusaba a Irán de orquestar el asalto contra la embajada, que tuvo lugar menos de 48 horas después de que Estados Unidos bombardeara posiciones de las milicias progubernamentales Multitud Popular, a las que acusa de recibir apoyo de Teherán. Bueno, la verdad es que todas las suposiciones, también las de Teherán, también las de Washington o de Donald Trump, son correctas. Es decir, Estados Unidos bombardeó estas posiciones, estaba esperando el chispazo que lo desencadenara y fue la muerte de un civil en territorio iraquí, lo que hizo que la semana pasada hubiera esta represalia contra un grupo que efectivamente está organizado y orquestado desde Teherán, y no solamente ese grupo, sino también toda la protesta que se organizó a continuación en este intento de asalto de la embajada estadounidense en Bagdad, aunque en este caso, a diferencia de lo que pasó en el año 79, después de la Revolución Islámica, no lograron apoderarse de la embajada. Algo ha aprendido Estados Unidos después de casi 40 años, por lo menos han podido no ser capturados por las multitudes en Irak. Y para ello y para reforzar su presencia, pues creo que han llegado unos 700 soldados a la zona desplazados. No creo que se vayan a quedar muchísimo tiempo, porque la política explícita e implícita de Donald Trump es la no injerencia y no gastar dinero en el desplazamiento y en el mantenimiento de fuerzas militares en el extranjero, en cosas que según él ni le van ni le vienen, como es el Medio Oriente. El megaproyecto de gas natural israelí Leviatán empieza a funcionar, aunque no sin polémica, por la preocupación de algunos residentes en las zonas costeras por los contaminantes que puedan emitirse. Esta plataforma de gas natural, que contribuirá al abastecimiento de gas de Egipto y del sureste de Europa, ha sido calificado como el proyecto energético más importante en la historia de Israel. Descubierto en 2010, este yacimiento del Mediterráneo alberga recursos explotables valorados en unos 605.000 millones de metros cúbicos de gas natural, lo que convierte a Israel en una potencia energética capaz de satisfacer sus necesidades, obtener su independencia energética y exportar gas natural a sus vecinos para reforzar su posición regional. El yacimiento Leviatán se encuentra a unos 130 kilómetros al oeste del puerto israelí de Haifa y está conectado por 2 gasoductos submarinos a su plataforma de explotación, situada a 10 kilómetros de la costa. Este jueves, Israel firmará en Atenas un acuerdo sobre el proyecto de gasoducto Izmit con Grecia y Chipre, que permitirá el suministro de entre 9.000 y 11.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a Grecia, Italia y otros países del sureste de Europa, gracias a los gasoductos Poseidón e IGB. Sí, de hecho, Netanyahu ya está en la capital de Grecia firmando este acuerdo, digamos, histórico, aunque la historia ya se empezó a escribir cuando se descubrió la dimensión de este emplazamiento, este yacimiento. Fíjense que estamos hablando de que van a suministrar entre 9.000 y 11.000, es decir, unos 10.000 millones de metros cúbicos de gas natural
con Grecia, Italia y otros países, y el yacimiento le servirá para 60 envíos de estos al año, es decir, para 60 años según las previsiones, ¿no? Es decir, a menos que aumente el consumo, Israel tiene gas natural para tomar y dar en muchísima cantidad, lo que aparte de mejorar las relaciones regionales, porque esto atraviesa el Mediterráneo para repartirse en el sur de Europa, pero también hay acuerdos ya de venta de este gas natural a Egipto y Jordania. Y posiblemente, si la cosa no va demasiado mal, se sumen otros países de la zona que hasta ahora nadaban en el petróleo, pero que de pronto sus reservas naturales o reservas en los yacimientos no están tan a rebosar, y puede ser que hasta les resulte más barato comprar el gas de Israel que el petróleo que ellos puedan producir, por lo menos aquellos países que no naden en el oro negro, como los Emiratos y Arabia Saudí, todos los países del Golfo Pérsico. Así que bueno, esto es una aventura que ya se había anunciado en varias ocasiones y llegó el día, ya está en funcionamiento, hay una plataforma de extracción y otra plataforma de procesamiento que están en el mar. Y bueno, ahora lo que preocupa un poco es el tema de Turquía, que hemos hablado hace unas semanas, que junto con Libia, que es un país que no existe evidentemente hoy en día, han firmado una especie de tratado por lo cual entre ambos países solamente está el mar es de ellos, no existe ni Chipre, ni Grecia, ni nadie que sea dueño de esa parte del Mediterráneo, por supuesto no Israel tampoco. Así que esperemos que no se pongan demasiado farrucos, como se dice en España, tratando de torpedear de alguna manera este gasoducto que llegue desde esta plataforma al sureste de Europa, que esa es la parte que todavía no está del todo acabada. Existe ese gasoducto, 2 gasoductos, hasta la zona israelí, pero todavía no está acabado el otro tramo, ¿no? El tramo para el sur de Europa, y tampoco tengo entendido el tramo que tendría que repartir a los países árabes, aunque seguramente se podría hacer por vía terrestre con camiones o trenes o lo que sea, porque las distancias son más asequibles. Terminamos así esta primera parte del informativo de este programa, en el que queremos, por supuesto, desearles Shabbat Shalom. Luego lo haremos también cuando acabemos la agenda cultural. Les esperamos ahí. Bueno, llegamos a la agenda cultural, Raquel, ¿y qué nos vas a contar hoy? Pues es cultural, social, es una mezcla un poco de todo, y empezamos con una noticia muy preocupante que nos llega desde Alemania. Un establecimiento, un colegio del este de Alemania, bueno, pues nos ha llamado la atención por la oposición de los padres a que se les enseñe a sus hijos la Segunda Guerra Mundial utilizando, entre otros libros, el diario de Ana Frank. Los docentes habían planteado el estudio de la obra, de este testimonio de Ana, en el marco de la preparación para una visita escolar al campo de concentración de Buchenwald. Este episodio ha ocurrido en una escuela ubicada en el este del país, cerca de la frontera con República Checa. Ya saben que en esta zona, bueno, pues tiene mucho éxito la AfD, el partido de ultraderecha, que, entre otras cosas, exige que se dé menos importancia al estudio de la Shoah en las escuelas. Está el partido estableciendo récords electorales en esta región con hasta un 40% de los votos. Según los profesores, según los padres, están en contra de la decisión de los profesores de que se lea el libro de Ana Frank. Los docentes se han visto abrumados por las protestas de los padres de los chicos, para quienes el diario de esta joven judía escondida durante la Segunda Guerra Mundial presenta solo una visión de la historia y ya no está actualizado. Meron Mendel, el director del Centro Ana Frank en Frankfurt, ha comentado que esto no solo proviene de los padres, sino también de maestros, directores y hasta los mismos alumnos. Es un problema, ha dicho, de toda la sociedad. Uh-huh. Muy preocupante. Sí, la verdad que sí. Bueno, pero ya todo lo que pasa en
en Alemania Oriental es preocupante, todo lo que pasa en Europa es preocupante y hasta lo que pasa en Estados Unidos es preocupante. Así que, bueno. Bueno, nos situamos en Israel, que no es que no tenga cosas preocupantes como la noticia solamente con la que empezábamos, exactamente, la nueva pirueta política de Netanyahu. Pero bueno, queremos hablarles en esta ocasión de que la población israelí ha alcanzado los 9.136.000 personas, según los datos difundidos por la Oficina Central de Estadística justo cuando se acababa 2019. La cifra marca un importante crecimiento de población si se compara con los datos de 2009, cuando la oficina informó sobre un total de 7.509.000 ciudadanos. O sea que subió como un 30% en estos 10 años. Muy bien, ha sido muy rápido en el cálculo, pero te tengo que contar... Afinar. Sí, que según las estimaciones de la Oficina Central de Estadística, 6.772.000 israelíes se identifican como judíos, es decir, un 74,1% de la población total, y 1.916.000 como árabes, el 21%. En 2019 la población creció un 1,9%, nacieron 177.000 bebés y alrededor de 34.000 personas hicieron aliyá. Ese es el número de los nuevos inmigrantes. De acuerdo a las proyecciones del Estado, la población de Israel superaría los 10 millones para finales de 2024. ¡Vamos a los 10 millones! ¡Vamos a por los 10! Y continuamos, seguimos en Israel para hablarles de un nuevo hallazgo arqueológico. Han encontrado la noticia... Raro, ¿no? Sí, qué raro. No nos dice dónde, pero se han encontrado unas monedas de oro de hace 1.200 años. Ah. No he podido saber dónde exactamente, pero sí que eran unas obras. ¿A claro. cuántos euros equivalen de hoy en día? Bueno, pues no te sabría decir, pero bastante, ¿no? Seguro. Los arqueólogos han hallado 7 piezas dentro de un horno de un enclave industrial del siglo VII que se cree que podrían ser los ahorros de un alfarero. O sea que estamos hablando de la época bizantina. Sí, las monedas son dinares de oro emitidos por la dinastía Aghlavid, que gobernó en el norte de África, en la región de Túnez, en la actual región de Túnez. Ah, siglo VII, es decir, que ya llegaba el Islam ahí, que era justo cuando estaban por ahí y todavía andaban perdiendo las monedas. Sí, bueno, no sabemos si el alfarero era o la guardó fiel ahí del Islam o las guardó porque venían, no se sabe. Esto sin duda han dicho desde la Autoridad Nacional de Arqueología de Israel, es un hallazgo único y emocionante y especialmente ha sido como un pequeño milagro de Hanukkah. Eso es lo que apuntaban. Lo que apuntaba Liat Nadav Ziv, que es uno de los principales arqueólogos que, como les decimos, han descubierto esas 7 monedas de oro datadas hace 1.200 años del periodo islámico inicial. Oye, podían haber sido 8 monedas y ya era el milagro total. Lo de Hanukkah, que mal el alfarero ese podía haber dejado una monedita más y hubiéramos tenido un final de fiesta completo. Bueno, de todas maneras, la fiesta continúa porque nosotros nos vamos a despedir, vamos a decir Shabbat Shalom y Petit Puente, porque ya saben que el lunes, por lo menos en la mayoría de los países de habla hispana, si no en todos, es fiesta, con lo cual, bueno, volveremos con las noticias recién para el martes a la noche. Aunque sí que el domingo a la noche ya podrán escuchar las famosas noticias de los lunes, que en este caso serán noticias de lunes y martes. Muy bien, pues hasta entonces, buen fin de semana y Shabbat Shalom.